Ya, ahora sí, parece que ahora sí. Ya nomás, qué bueno poder compartir con ustedes. Siempre una bendición, como decimos, no encontrarnos. No, yo no soy muy aficionado a este formato, pero es lo que el Señor ha permitido del que podamos disponer en ya estos 3 meses. Así que gracias a Dios porque ustedes se pueden conectar cada sábado. Y no sé si otro día, el martes parece que también estuvieron juntos. Y bueno, siempre es una bendición poder verles. Así que saludo a los que se ven y a los que no se ven también. Un saludo. El Señor les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra que aparece ahí en el libro de Génesis, capítulo 25. Así que búsquenlo, por favor, en el libro, en el teléfono, donde sea, pero búsquenlo para compartir allí una palabra del Señor. El jueves terminé de leer la Biblia y ayer empecé con el Génesis y otra vez me empecé con el Génesis y me encontré ahí con el capítulo 25, que obviamente yo lo conozco porque lo he leído hartas veces, pero me dio sentido el poder compartir con ustedes algo que aparece ahí en la historia de Isaac y de sus dos hijos, Jacob y Esaú. El libro del Génesis es bonito porque nos muestra un poco alguien que no ha leído la Biblia, tal vez, cuando uno lee el libro del Génesis y se remonta un poco a los comienzos de todo, ¿no? Aquí estamos hablando de una familia que se está constituyendo hace algún tiempo ya con el primero de ellos que fue Abraham. Y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, tuvo dos hijos, antes tuvo un hijo que se llamó Ismael, pero Dios le dijo a Abraham que en Isaac Dios se iba a proyectar a través de Isaac, porque en ese hijo, Dios le iba a dar una descendencia y de su descendencia entonces iban a ser el Mesías. No dice la Biblia ahí el Mesías, pero dice que de tu simiente, ¿cierto? O en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y después cuando uno lee toda la Biblia completa o va avanzando, se da cuenta entonces que lo que Dios le prometió a Abraham es que a través de su familia, entonces vendría la bendición sobre todas las naciones, o sobre todas las familias de la tierra. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, ustedes conocen tal vez la historia, este hijo que nació de una madre que era estéril, y Isaac se casó con una mujer que también era estéril, Rebeca, dice ahí la escritura. Cuando Isaac tenía 60 años, porque se casó a los 40, cuando él tenía 60 años, así que todavía hay esperanza para los que están solteros, de aquí a los 40 algo saldrá. Pero cuando él tenía 60 años, porque su esposa era estéril, entonces Isaac dice en la Biblia que oró por su esposa Rebeca, y Dios le concedió la bendición de tener dos hijos. El mayor de ellos se llamó Esaú y el segundo hijo se llamó Jacob. Eh, y luego entonces aquí aparece, ha pasado ya algún tiempo y estos hijos crecieron, se desarrollaron, dice la palabra del Señor. Y voy a leer ahí el episodio que aparece descrito ahí en el versículo número 27 hasta el final del capítulo 25. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en carpas o en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. Y guisó, Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, andaba cazando, por supuesto, volvió cansado. Y Esaú dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom. Cada vez que ustedes en el Antiguo Testamento escuchen la palabra Edom o los edomitas,
Entonces estos son los descendientes de Esaú, ¿ya? El hermano de Jacob. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué me servirá la primogenitura? Y luego dice allí el versículo número 33, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas que él había preparado, y Esaú comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, como les dije, Isaac o Esaú y Jacob nacieron de Isaac. Y la verdad es que el capítulo 25 al principio comienza diciendo que Isaac era un hombre, primero, muy bendecido por el Señor, y su padre, Abraham, fue un hombre que Dios lo enriqueció mucho, fue un hombre que tenía muchos recursos, mucha fortuna, no tenía en realidad de qué preocuparse del futuro, y por lo tanto Isaac tampoco, porque él heredó como único hijo, ya heredero, él heredó toda la fortuna y todo lo que le había dejado como herencia Isaac. Esa herencia después obviamente se traspasaría a estos dos hijos que tuvo Isaac, es decir, Esaú y Jacob. De manera que, tal como aparece en la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan ahí el hijo pródigo que también relata una historia de dos hermanos? Estos personajes tenían prácticamente el futuro asegurado, tanto de ellos como el de sus hijos. Pero además de eso, en la antigüedad, entonces existía una costumbre que el hijo primogénito o el hijo mayor, generalmente, la costumbre era que a la hora de morir el padre, entonces dentro de todos los bienes, dentro de todas las riquezas que quedaban, todo lo que quedaba como herencia, el hijo mayor tocaba dos veces más que todos los demás hijos. Entonces, si eran 10, entonces la herencia se repartía en 11. 9 tocaban una parte y el mayor tocaba dos. Si eran 3, entonces la herencia se repartía en 4, el mayor tocaba 2 y los otros dos una parte cada uno. En el caso de Saúl y Jacob, que son dos, entonces era fácil, se repartía en 3, o en este caso Esaú, que era el primogénito, iba a tocar el doble de la herencia de toda la fortuna de su padre Jacob, perdón, de su padre Isaac. Pero, entonces, por lo que vemos aquí, ¿cierto? Como Isaac era un hombre de mucha riqueza, si bien es cierto, Esaú era un cazador, no era ninguno de los dos eran tipos flojos, sino que eran gente que trabajaban igual, ellos podríamos hablar en este tiempo que eran personas, eran emprendedores, no vivían simplemente así tranquilos por el hecho de tener todo asegurado, eran personas que laboraban mucho. Recuerden ustedes más adelante la historia de Jacob, que Jacob cuando huyó, ¿cierto? De su hermano Esaú se fue donde el que fue finalmente su suegro, trabajó 20 años ahí, 20 años trabajó primero para obtener los primeros 14 años, trabajó 7 años por una de las hijas y después otros 7 años por su segunda esposa. Y aunque él se fue sin nada, cuando huyó, volvió lleno de muchos animales y ciervos y mucha gente. Entonces, eran personas trabajadoras, eran personas que si bien es cierto, tenían una gran fortuna que les aseguraba el futuro, tenían también la capacidad de seguir trabajando, y no era ambición, sino que era simplemente hacer algo porque Dios les abrió las puertas y nacieron para ser bendecidos y para ser bendición. Ahora,
me da la idea a mí que con Esaú pasó un poco lo que puede suceder con muchos de nosotros cuando lo tenemos, cuando lo tenemos todo. Ya, o que lo que pasa a veces con mucha gente que cuando lo tiene todo, entonces no valora lo que, lo que tiene. Porque está tan acostumbrado a que no le falte nada, entonces no valora mucho lo que se tiene. Y aquí tenemos la historia entonces de estos dos hermanos. Un día, dice ahí, Saúl salió al campo a cazar, volvió en la tarde seguramente cansado, es probable que haya andado todo el día cazando, independiente si le fue bien o le fue mal. La cosa es que volvió eh, y cuando volvió tenía hambre y estaba cansado. Entonces el cansancio le hizo pensar en que podía obtener comida de manera fácil. En principio, entonces le pidió al hermano que le diera un poco de comida y su hermano hizo un negocio con él y le dijo, bueno, si quieres que yo te dé comida, entonces véndeme tu primogenitura. La primogenitura era era diríamos, una posición social que se legalizaba solo cuando moría el padre. Entonces, mientras tanto la persona era el primogénito, pero siempre el líder de la casa era el papá. Cuando había muchos hermanos, el líder generalmente pasaba a ser el hijo mayor, pero aquí son solo dos. Entonces, ellos no tenían idea cuánto tiempo más iba a estar su padre vivo. El punto es que, entonces, aquí dice la escritura que eh, Esaú dijo allí, aparece en el texto, aparece en el versículo número 32, dice, ¿para qué me servirá la primogenitura? ¿Ya? ¿Para qué me servirá la primogenitura? Y eso lo define el, el, el historiador, ¿cierto? Moisés, quien es el que escribe el texto lo define como, como menosprecio. Así dice la escritura, menospreció Esaú su primogenitura. Permiso, voy a buscar en 30 segundos mi teléfono para ver algo. Ya. Entonces, cuando uno busca la definición de primogenitura, perdón, de menospreciar, encontramos aquí, yo encontré la definición y dice menospreciar, considerar indigno o inferior, no dar el aprecio o el valor que se merece algo o alguien. Entre los sinónimos que tiene esta palabra es desdeñar, despreciar, ¿ya? Considerar, otra definición, considerar poco digno de atención o de consideración, tener en menos, tratar con ostensible indiferencia o desprecio. Bueno, entonces tenemos aquí, considerar indigno algo o alguien, no dar el aprecio o el valor que se merece este algo o este alguien. Entonces, cuando Esaú vendió su primogenitura, entonces estaba vendiendo su derecho a obtener el doble de toda la fortuna de su padre. Y entonces Jacob ahora tomó esa primogenitura, la compró y legalmente, porque el trato fue legal, legalmente entonces Jacob después sería el primogénito. Eso es algo que sabían ellos dos, y al momento después de hacer la repartición de la herencia, eso tenía que respetarse. Pero, ¿qué es lo que tenemos que mencionar aquí? Fíjense ustedes que el versículo 32 dice, ¿para qué me servirá? Y eso tiene que ver con el futuro, ¿ya?
no tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro. ¿Para qué me servirá la primogenitura? El tema de la primogenitura no es solamente que el hijo mayor tocaba el doble de la herencia, sino que también se convertía inmediatamente en el líder de la familia. Fuesen la cantidad de hermanos que fuesen, el primogénito pasaba a ser como a ocupar el lugar del padre, de manera que él era el líder de ese clan familiar. Recuerden ustedes que las familias en la antigüedad no se separaban en lo físico. Por ejemplo, Jacob vivió con sus 12 hijos toda su vida. José, por el tema de que fue llevado a Egipto, estuvo separado de ellos, pero los hijos de Jacob vivieron todos juntos, a pesar de que todos se habían casado, todos tenían hijos. Entonces la costumbre no era que los hijos se separaran físicamente de los papás, pero sí había una separación en cuanto a la independencia, y el hijo mayor entonces se convertía en un líder del clan familiar. Y ser un líder del clan familiar implicaba entonces que la familia, cuando ustedes leen, por ejemplo, las crónicas, allí aparecen las genealogías, cuando aparece en la genealogía de Jesucristo, porque Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de todas las familias de la tierra, en la genealogía, después en los descendientes no aparecían todos los hijos de, sino que el hijo primogénito. Todos los nombres que encuentran ustedes ahí en Mateo, en la genealogía de Jesús, son nombres de personas que fueron el hijo primogénito. Entonces, cuando ustedes vean ahí Abraham, se van a dar cuenta que aparece en la genealogía Abraham, después aparece Isaac, no Ismael, y después de Isaac aparece Jacob, no aparece Esaú. Entonces, cuando Esaú menospreció la primogenitura, no solo menospreció el derecho a ser el poseedor del doble de la fortuna de su padre Isaac, también renunció legalmente a su derecho de continuar con la línea genealógica, aunque él no lo sabía, con la línea genealógica que finalmente lo llevaría hasta el Mesías. Y eso pasó con varios en la escritura. Y por otro lado, también el hijo primogénito se convertía entonces en el responsable de que a la familia, ¿cierto? A su familia no le faltara absolutamente nada. Ni a su padre, ni a su madre, se convertía entonces en el protector, por un lado, de la madre y sustentador, y también el protector y de alguna manera la preocupación del sustento de todas las familias de sus hermanos recaía también sobre él. Entonces el ser primogénito era un gran privilegio socialmente. La primogenitura tenía mucho valor en la antigüedad, ser el hermano mayor. Esaú dice en la escritura que menospreció la primogenitura. Él dijo, ¿para qué me va a servir esto? Y finalmente es como decir, yo tengo todo y aunque tengamos que repartirnos y aunque no toque el doble, con todo lo que voy a tocar igual no voy a tener ningún tipo de problema. ¿Cuál es el problema de Saúl? El problema de Saúl es que solo miró el presente y no miró el futuro. No miró su futuro. Y ese es el gran problema de Esaú, y es el gran problema también de los que menosprecian las cosas espirituales, en este caso las cosas del Señor. Uno de los grandes problemas que tienen los jóvenes en la actualidad es que no piensan mucho en el futuro. Y la prueba está es que los jóvenes normalmente no se preocupan mucho de mirar, por ejemplo, a los adultos. No piensan que ellos van a llegar a ser adultos alguna vez. Cuando yo tenía 20, 25 años, yo encontraba súper lejano llegar a los 40 y ahora voy a cumplir 57 y me doy cuenta que desde los 20 hasta ahora los 57 años, y si miro para atrás me doy cuenta de que como que todo fue súper rápido. Entonces,
Cuando aquí vemos a Esaú, lo vemos mirando solamente su presente. Y mirar el presente, si bien es cierto, es bueno. Ya ayer nuestra hermana Angélica en el grupo de la iglesia nos hablaba del pasaje de ahí, que es cuando Jesús dice no se afanen por el día de mañana, qué van a comer, qué van a beber. Se está refiriendo a los problemas que son propios de la vida y que nosotros no podemos resolver, lo que solamente el Señor puede resolver. Pero eso no significa que nosotros no podamos planificar nuestro futuro, en todo sentido de la palabra, en el sentido espiritual, en el sentido familiar, en el orden financiero y también obviamente en el orden familiar. Por eso que a excepción aquí de la Anto y del Felipe, todos ustedes o están estudiando o ya han terminado de estudiar y están en otra etapa de su vida. Pero el llamado en esta tarde para ustedes es que piensen en el futuro. Y la escritura nos muestra nos muestra muchos casos de personas que sí pensaron en el futuro, y como pensaron en el futuro, entonces también Dios los bendijo y les fue bien. Un caso, partamos con el primer caso, el caso de José. ¿Conocen la historia de José, verdad? ¿Están todos muteados? ¿Conocen la historia de José, cierto? ¿Sí? Sí. José, dice ahí, Génesis 37, dice que José tenía 17 años cuando la historia relata ahí con el comienzo de la vida de José, cuando él tenía 17 años, y cuando él tenía 17 años, José comenzó a tener sueños, y todos los sueños que tuvo José tenían relación con el futuro. ¿Cierto? Cuando él ve que las espigas se inclinan ante la espiga de él, y luego también otro sueño cuando dice el sol, la luna y 11 estrellas también se inclinaban ante mí. Bueno, los sueños que José tenía siempre apuntaban hacia el futuro. Y como José sabía que Dios tenía planes para él, aunque José no los conocía, José los desconocía, él sabía que una de las maneras de lograr que los planes de Dios se cumplieran o se concretaran en el futuro tenía que ver con honrar a Dios con su vida. Entonces, ¿cómo honró José a Dios en su vida? Hay un caso muy puntual ahí en la escritura. Dice la escritura que él se comportaba, tenía una buena conducta con su padre Jacob. Y también un caso muy puntual que nos muestra ahí las escrituras es el caso de cuando Josué fue tentado en el área sexual por la esposa de Potifar. Y él dice, entonces, ahí en el capítulo 39 de Génesis, él dice, cuando es tentado en el área sexual, dice, yo, entre otras cosas, temo a Dios y yo pecaría en contra de Dios por si voy a involucrarme sexualmente contigo. Él se guardó, él se cuidó, él se abstuvo y fue capaz de vencer aquella tentación porque él sabía que Dios tenía planes con su vida. Más adelante tenemos el caso el mismo caso de Jacob. En el caso de Jacob, si ustedes leen, entonces en el capítulo siguiente o subsiguiente, el 27, aunque hizo algo incorrecto, le robó la bendición a su hermano, en realidad igual hubiese sido bendecido porque ya había comprado la primogenitura, huyó, pero Jacob fue un tipo súper trabajador, como les dije, él trabajó primero para ganarse, ¿verdad? En la práctica compró a a las dos hijas de Labán, a Lea y también a Raquel. Trabajó por él, dice la escritura, ¿no? Lo menciona claramente ahí en los capítulos siguientes, 29 y 30 y 31. Él en alguna parte le dice a su suegro, ¿y yo cuándo voy a trabajar por mi casa? Ya, trabajó por su casa. No sean despilfarradores, no, si el Señor les bendice con dinero, con recursos, traten de hacer algo
pensando también en más adelante, porque planificar el futuro en la vida financiera también es bueno. No afanarse y no entrar en un tema ahí de obsesión, pero sí Jacob lo hizo y fue ayudado por Dios y fue bendecido por Dios. Y José mismo era un tipo súper trabajador, súper responsable, de confianza, y la escritura dice que Dios prosperaba todo lo que José hacía en su mano. Después tenemos otro caso, el caso de Samuel. ¿Recuerdan? Samuel también nació de una madre estéril, que oró a Dios, y Samuel desde niño entonces fue dedicado al Señor y empezó a consagrarse para Dios y se convirtió probablemente en el mejor de los jueces que el pueblo de Israel, en el mejor líder espiritual que el pueblo de Israel tuvo, hasta que llegó después David y ahí sucesivamente los reyes de Israel. Se convirtió en un gran líder espiritual, pero una de las cosas que hizo Samuel es que no solamente él fue dedicado a Dios, sino que él correspondió a esa dedicación que su madre había hecho con él. O sea, Samuel fue un servidor de Dios, siempre ocupado de las cosas que tenían que ver con la casa de Dios, con el servicio al Señor, desde muy pequeño. Pero por otro lado, contemporáneo de Samuel, tenemos a otro personaje que también nació más o menos en el mismo tiempo y fue Sansón. Y Sansón vivió en otro territorio, no en el mismo de Samuel, pero en la misma época. Y Sansón, como ustedes recordarán, ¿cierto? Dios demandó que Sansón fuera un nazareo, y ser un nazareo implicaba varias cosas, entre eso no beber nada de alcohol, no acercarse a cadáver y no cortarse el pelo o no dejarse cortar el cabello. En eso consistía el voto del nazareo, pero aquí Dios lo exigió de Sansón. Ustedes conocen la historia de Sansón. Sansón fue un tipo completamente distinto, por ejemplo, a José, muy distinto a Samuel. Vemos a Sansón que privilegió su presente. Sansón se preocupó solo de vivir para pasarlo bien, para disfrutar de lo que la vida le ofrecía. Se escapó, ¿cierto?, de sus padres en la práctica y se fue a meter entre los filisteos, pueblos que tenían costumbres que eran completamente distintas a las del pueblo del Señor, pueblos que privilegiaban la inmoralidad sexual y que privilegiaban también entonces la adoración a los dioses a través de muchos actos que desagradaban a Dios. Y allí lo tienen ustedes a Sansón, muriendo ciego, humillado, y aunque Dios finalmente le permitió que matara a muchos filisteos al final de su vida, no lo hizo tanto por Sansón, sino porque Dios lo había levantado para librar a su pueblo. Más adelante tenemos el caso del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 2, crecía, ¿no? Dice en estatura, en gracia y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y crecer en estatura, en gracia, ¿no? Tenía que ver justamente con que Jesús, ¿cierto?, no solamente fue creciendo físicamente, sino que también él fue creciendo espiritualmente hasta que llegó un momento de su vida en que él desarrolló, ¿cierto?, el ministerio que el Señor le había dado para él. Se me había olvidado la otra parte, que era en sabiduría, estatura y gracia. Y ahí eso tiene que ver con tres áreas de nuestra vida. El crecimiento físico es algo normal, ¿no? Yo tengo una foto, creo que la puse la otra vez a un grupo, y cuando tenía como 20 o poquito más años tenía tanto pelo como el Rubén, ¿eh? Algunos
que vieron la foto de José, igual al Rubén. Ahora ya no tengo casi nada de pelo. Es un proceso natural, eso tú no lo puedes evitar. Vas a llegar a viejo o vamos a llegar a viejo en algún momento de nuestra vida, porque el tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Pero también Jesús que creció en sabiduría, o esto tiene que ver con conocimiento de las cosas del Señor. Y creció en gracia. Y crecer en gracia tiene que ver entonces con poner al servicio del Señor todo lo que Dios nos ha dado. Y esto le hacía entonces tal como corría para atrás, porque Juan el Bautista también creció en gracia, dice la Escritura, también creció, tenía sabiduría y gracia. Y entonces eso implicaba que Dios lo estaba honrando ahora delante de los hombres. Jesús fue una bendición. Y finalmente, les comparto el caso de Timoteo. Timoteo, ¿cierto? Fue uno de los colaboradores del apóstol Pablo y finalmente también fue el sucesor del apóstol Pablo, ¿ya? Cuando Pablo estaba a punto de morir, ahí en 2 de Timoteo 4, entonces él escribe a Timoteo y le dice, yo ya estoy para ser sacrificado, y él está diciendo, ahora te toca a ti cumplir con el ministerio que el Señor te ha dado. Pero antes, allí en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, tú desde la niñez has conocido las escrituras. Y en el capítulo 1, ¿cierto? Él le habla de que hay una fe en Timoteo, la cual él la heredó, ¿cierto? De la abuela y de su madre. Tu abuela Loida y tu madre Eunice, dice, allí Pablo le dice a Timoteo. Entonces, Timoteo creció y vivió para cumplir el plan que Dios tenía para él. Y da a entender aquí en la Escritura entonces que él jamás se apartó de eso, porque de alguna manera él, una de las características que son muy buenas los jóvenes es mirar y pensar también en el futuro. Cuando ustedes vean a una persona mayor que ustedes, mucho mayor que ustedes, entonces piensen en esto. Lo que él es en este momento, en su vida espiritual, en su vida financiera, en su vida familiar, es el resultado del trabajo que se comenzó a hacer desde cuando las personas eran jóvenes. Si ustedes no tienen un buen concepto de las cosas del Señor, entonces se va a ir, la vida cristiana se les va a ir diluyendo con el tiempo, van a tomar malas decisiones y aunque se casen con mujeres o con hombres cristianos, si no tienen una perspectiva del reino de Dios en cuanto al futuro, entonces a la larga también puede terminar como cualquier otra familia. A lo mejor les puede ir bien en la vida, en el área económica, pero probablemente no en el área espiritual. Y eso finalmente también va a tener consecuencias en nuestros hijos. No sé si ustedes han visto y conocen, yo conozco muchas personas que se criaron en la iglesia y que no atendieron la voz del Señor. Y aunque hoy día no tienen tal vez algún tipo de problema, pero muchos de ellos hoy día se lamentan porque ven que sus hijos no sirven al Señor. Porque no, ellos mismos como padres no pensaron tanto en el futuro, pensaron que a lo mejor no, a los niños no hay problema. Mirar al futuro. Entonces tenemos varias cosas aquí para ir ya resumiendo. Tenemos tenemos ahí dentro de los, ¿cierto? A un José que es trabajador, Jacob también, tenemos a un José que tiene perspectiva del futuro, que sabe que le va a ir bien, porque Dios puso en él, puso algunos sueños, y los sueños, por muy bonitos que sean, y por muy espirituales que sean, si no se trabaja en esos sueños, en el presente desde ya, entonces finalmente esos sueños van a quedar como en la, como en la nada. Jacob fue trabajador, Samuel fue un hombre que se dedicó a la obra del Señor, a servir al Señor, y ninguna de sus palabras cayó a tierra, dice la Escritura, fue un hombre honrado hasta el final de sus días. Jesucristo conocía muy bien a Dios el Padre,
crecía, como todos nosotros crecemos, pero también en él había una gracia de Dios, que todo lo que él hacía, lo hacía para agradar al Señor. Bueno, ¿y qué decir de Timoteo? Este muchacho que creció allí siendo enseñado, instruido en la palabra del Señor por su abuela, luego por su madre. Timoteo tenía un papá que no era judío, por lo tanto, todo lo que él aprendió de Dios lo aprendió por su madre y por su abuela, pero nunca perdió la perspectiva. Cuando ustedes lean segunda de Timoteo capítulo número 4, a ver si lo voy a buscar acá, segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo le habla a Timoteo y le dice lo siguiente, dice, yo, 4 versículo 6, yo ya estoy para ser sacrificado o para morir, y el tiempo de mi partida está cercano, mirando hacia el futuro. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso nos habla de una vida completamente dedicada a los propósitos del Señor desde que Él se convirtió. Y luego dice, por lo demás me está guardada, mirando hacia el futuro, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, perspectiva de futuro. Y luego dice, procura venir pronto a verme. Y luego también dice en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Y luego habla de otro colaborador llamado Crescente y también de Tito. Pero esa expresión, cuando dice ahí, Demas me ha desamparado amando este mundo, mucha gente piensa que Demas se descarrió. Y no es eso lo que, dice, lo que quiere decir el apóstol Pablo, porque no es eso el sentido. El sentido es que Demas perdió la perspectiva del futuro. Y como perdió la perspectiva del futuro, entonces dice que lo dejó solo a Pablo y se fue a Tesalónica, ¿ya? Se fue a Tesalónica, se fue a otra ciudad. Probablemente nunca dejó de creer en Dios y de servir a Dios en su manera, pero Demas estaba llamado para ser también uno de los colaboradores que Pablo iba a dejar como sucesores en el ministerio. Y amar el mundo, entonces era como amar las cosas de este mundo, no porque las cosas del mundo sean malas, sino porque se pierde la perspectiva. Ese es porque antes ha dicho, el Señor le va a dar la corona, la corona, ¿cierto?, de justicia a todos los que aman su venida. Y luego dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. O sea, en vez de amar la venida del Señor, después de tener una perspectiva del futuro, Demas tuvo una visión muy corta del futuro y se preocupó de no tener ningún tipo de problemas en el presente. Y por eso se fue a otra ciudad, porque Pablo ahí en Roma ya estaba a punto de ser sentenciado a muerte. Entonces, el mensaje para nosotros hoy día, para ustedes que son jóvenes, hace creo que un par de años atrás, nosotros le decíamos a nuestros hijos, eh, a nosotros nos preocupa que a ustedes les vaya bien en el futuro, porque nosotros ya como hombres y mujeres mayores ya tenemos lo que nosotros necesitamos. Yo he hecho previsión para mi jubilación, eh, creo que podríamos sobrevivir de aquí a que nos muramos en cuanto a nuestro sostenimiento por una vez que ya nos jubilemos legalmente. Pero ustedes, le decíamos nosotros, ustedes no tienen nada. Hasta cuando nosotros nos muramos, ustedes no tienen nada. Tienen, igual como en el caso de ustedes, de todos ustedes, hoy día, no, todos ustedes, parece que casi todos ustedes viven con sus papás, excepto la Paula y con el Daniel Barra. Los demás, todos viven con sus papás, incluido a Juanito. ¿Ya? Todos viven pero mientras los papás no mueran, ustedes no tienen nada. Ustedes no son dueños de absolutamente nada de lo que está ahí adentro de sus casas. Legalmente todo es de sus padres. Legalmente. Cuando ellos mueran, entonces ustedes recién van a pasar
a obtener lo que pasó con Esaú y Jacob. Por lo tanto, si no tienen nada, tienen que pensar en el futuro, aunque estoy usando esto como una figura, ¿no? En el sentido de que no pierdan la perspectiva del futuro. Dios quiere que les vaya bien. El Señor quiere que les vaya bien. Le estamos compartiendo a los chiquillos, yo le he dicho a los chiquillos, a la Pauli ya tiene ahí obviamente su libreta de ahorro para la vivienda, a los chiquillos que tengan una libreta de ahorro con la idea de no gastarse esa plata, que sea para alguna cosa en el futuro. Las libretas de ahorro tienen la característica que aunque tú vayas poniendo de 1.000 pesos mensuales, no estás depositando en esa cuenta de ahorro pensando en 6 meses más, estás depositando en muchos años más. Y la idea entonces es que nosotros pensemos en el futuro, y al pensar en el futuro, si lo vamos a hacer con Dios, entonces que el Señor nos ayude. Ustedes como jóvenes, yo cuando tenía 15, 16, 17 años, tenía muchísimas menos posibilidades que cualquiera de ustedes. No tuvimos la posibilidad de ir a estudiar a la universidad, los recursos eran muy limitados, no podíamos hacer ningún tipo de negocio porque ni siquiera teníamos esa posibilidad, pero hemos visto, y por lo menos con todos mis contemporáneos, hemos visto que cuando uno pone su vida en las manos del Señor y piensa en todo lo que el Señor tiene uno más para más adelante, uno lo puede honrar, lo puede agradar. Si uno hace su trabajo, Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir, Dios va a proveer para todo eso. Yo sé que ustedes tienen sueños, yo sé que ustedes tienen deseos de hacer cosas no solamente ahora, sino que también en el futuro. Todo ese futuro puede ser maravilloso y puede ser muy auspicioso si ustedes no pierden la visión. No vendan por nada del mundo las bendiciones que el Señor tiene preparadas para ustedes. No las trancen. Cuando ustedes sean tentados a hacer lo que no le agrada a Dios, piensen que eso a la larga también trasciende en el futuro, en nuestros futuros. Así que, chiquillos, que no nos pase lo que le pasó a Esaú. Hoy día a lo mejor no se baraja mucho el tema de la primogenitura, porque legalmente todos los hijos son iguales, pero, pero sí cuiden de que el Señor les ayude a mirar hacia adelante. Aquí hay chiquititos, ¿no? Chiquititos de edad, y hay otros que son más grandes, pero nunca pierdan la perspectiva del futuro. Así como el apóstol Pablo, que se cree que le faltaban algunos meses para morir antes que escribió Segunda de Timoteo, y aunque le faltaban meses para morir, él todavía seguía mirando hacia adelante. Así que demos gracias al Señor por esta palabra.